constituida por múltiples trastornos cuya manifestación más evidente primera es la hiperglucemia, que va a producir polidipsia, poliuria, polifagia, y la última P, panteón, muerte, ¿no es cierto? Entonces es más frecuente, es el 5% de la población, mientras que aproximadamente el 10% tendrá intolerancia a los hidratos de carbono, existiendo el 25% la diabetes mellitus tipo 1 y el 75% la diabetes tipo 2. Hay que decir. Se dice que la mitad de los diabéticos no saben más que lo son, y que la mitad de estos ya tendrán complicaciones en el momento del diagnóstico. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? Dice una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, una glucosa postprandial mayor de 126 miligramos por decilitro, se define como la ausencia de consumo calórico durante por lo menos 8 horas. Una glucemia plasmática mayor, un ratito, ¿qué es esto de acá? No sé. Mayor a una glucemia plasmática a las 2 horas en y una glucemia después de las 2 horas mayor a 200 miligramos por decilitro. En una persona con síntomas clásicos de hiperglucemia o una crisis hiperglicémica, se hace la cuantificación aleatoria de glicemia en el plasma mayor a 200 miligramos por decilitro, que es equivalente a 11.1 miliosmoles por litro. ¿Ya? Seguimos. Bueno, antes de la clasificación actual de la diabetes mellitus, según la Asociación de la América, dice, la diabetes tipo 1 es la destrucción de las células beta por el proceso autoinmunitario, y esto corresponde al 5 a 10% de los pacientes. Esta es una literatura. Según otra literatura es el 5%. Entonces, y es la insulina, es la diabetes insulino dependiente, el 5 a 10%. Se produce por una destrucción autoinmune de las células beta, y la forma de presentación es como una cetoacidosis diabética. Toda la vida van a tener que usar insulina, y hay una carencia absoluta de insulina, y hay cantidades indetectables del péptido C, y tienen que recibir insulina. Las diabetes idiopáticas no tienen etiología, son menos del 5%, son propensos a la cetoacidosis y tienen una insulinopenia permanente. La diabetes tipo 2 es la diabetes no insulino dependiente. Lo tiene el 90-95% de toda la población, de todos los diabéticos. Se incrementa con la obesidad, edad y el sedentarismo. No necesitan insulina para sobrevivir, es preferentemente en los adultos. Y se dice que son obesos, va a haber mayor resistencia a la insulina. Hay un periodo de más o menos 5 años que pasa desapercibido. Los niveles normales con niveles normales de insulina o niveles o elevados altos, y ya se torna patológico cuando hay una insuficiencia para compensar la resistencia a la insulina. Bueno, entonces la diabetes tipo 1 o diabetes mellitus insulino dependiente resulta la cuarta parte de la población diabética, y del inicio es entre los 11 a 3 años. Y se dice que se hereda, algunas veces se hereda, dice. Tienen insulopenia, la producción de insulina es nula, o hay una dificultad, o hay una producción de insulina muy baja. Se debe a alteraciones inmunológicas con alteración de la inmunidad celular, el tipo de los linfocitos T8 y los macrófagos, y los anticuerpos antiinsulina presentes, que son poco rentables para el diagnóstico. También hay autoanticuerpos frente a las células de los islotes pancreáticos, frente a la descarboxilasa del ácido glutámico y frente a una proteína del grupo tirosin fosfatasa.
lo que da mayor rentabilidad para el diagnóstico. Bueno, en este caso se denominaría una diabetes mellitus tipo 2 tipo MODI, la diabetes del adulto en el joven. Entonces, la MODI es diabetes mellitus en el young, en el joven. Se ha relacionado con la exposición precoz a la albúmina de la leche de vaca en la infancia. También en la histopatología se detecta insulinitis vírica. No está claro porque debido a una antigua infección vírica predisponga a la diabetes mellitus con pérdida de las células beta. Y se dice que se pierde el 90% de las células de Langerhans, por lo que el péptido C está disminuido y no responde al estímulo del glucago. También suele presentarse en individuos delgados con un síndrome diabético presente, suelen presentar cetoacidosis y manifestaciones tardías de una manera frecuente y precoz junto a la microangiopatía. El control es difícil, no exponiendo a dieta ni a antidiabéticos orales, necesitando insulina para prevenir la cetoacidosis diabética, con una posible remisión parcial temporal de la diabetes, o sea, el gen inmune, ¿no? La luna de miel de los diabéticos tipo 1. En estos pacientes el glucagón está aumentado, pero es supresible con la insulina. Presentan una susceptibilidad genética con una concordancia entre gemelos monocigotes menos el 50% y hay una asociación del antígeno del HLA-B8 y el B15, sobre todo presentando hasta el 95% de antígeno del HL, DR3, DR4 o del DR3, DR4, siendo el HL, DR2 probablemente el protector, y la probabilidad de sufrir diabetes mellitus insulino dependiente es el 10% si hay un familiar de primer grado efecto, sobre todo si es el padre. Bueno, después tenemos la diabetes tipo 2, que se presenta en el, o diabetes mellitus no insulino dependiente, o sea, es que no insulino dependiente, pero se puede usar insulina, o sea, no es necesario la insulina. Representa las 3/4 partes, sucede en mayores de 30 años, con una historia familiar marcada, mayor influencia genética, con una concordancia entre gemelos monocigotos del 80% y la herencia es poligénica. Tiene niveles variables de insulina, puede estar aumentada o normal. La resistencia a la insulina suele ser frecuente. El péptido C, tras un estímulo de glucago, puede ser detectable, a diferencia de la tipo 1 en la que no hay. La diabetes secundaria puede ser hormonal, pancreática, inducida por drogas, por síndrome, por anormalidades del receptor de la insulina, por defectos genéticos a la acción de la insulina. Bueno, acá tenemos también que la inmunidad celular antipancreática no solo aparece en menos del 5%, no existe insulinitis, pero sí hay un depósito de amilina. El 90% son obesos con una presentación de las manifestaciones tardías, son menos frecuentes y más lentas. Y generalmente va asociado a aterosclerosis. El control puede ser fácil con una dieta. También algunos necesitan insulina, menos el 25%, y no la precisan para la cetoacidosis. También puede existir remisión del cuadro con normalización del peso. En estos individuos sí existe aumento del glucagón por aumento de las células alfa. Entonces se puede subdividir en diabetes tipo A no obesos, con un índice de masa corporal en varones menor de 25 y en mujeres menor de 26. También se puede dividir en obesos con un índice de masa corporal de 25 y en mujeres mayor de 26. En varones mayor de 25 y en mujeres mayor de 26. O como una diabetes MODI, diabetes del adulto con comienzo juvenil, antes de los 25 años,
se debe a la herencia AD, no riesgo de cetoacidosis, se debe a las alteraciones enzimáticas en la célula beta y hay varios tipos. La 1A es más frecuente, es la MODIS tipo 3, que implica el gen FHN1, el cromosoma 12, y MODI 2, que implica el gen de la glucoquinasa, que está en el cromosoma 7. Bueno, entonces también tenemos que, como os he dicho, la diabetes secundaria, que es hormonal, pancreática. La hormonal, por ejemplo, se debe a cuando el paciente tiene Cushing o está recibiendo corticoides, o hay un aumento de la secreción de hay un aumento de la secreción de glucocorticoides. Entonces se puede presentar con el Cushing, acromegalia, escleroscopia, hiperaldosteronismo, glucagonoma, hipertiroidismo, somatostatoma, aldosterosma. También de etiología pancreática puede haber una pancreatectomía por accidente de tránsito, por necrosis. Una pancreatitis crónica y aguda, carcinoma pancreático, hemocromacitosis, fibrosis quística. Es inducida por drogas como los diuréticos, los glucocorticoides, los anticoagulantes orales, el uso de la fenitoína, las fenotiacinas. También puede ser producida por síndromes genéticos como las hiperlipemias, ataxia de Friedreich, síndrome de Prader-Willi, distrofia miótica de Steiner, Huntington, Turner, Down, Klinefelter, etc., etc. También puede haber anormalidades del receptor de la insulina, defectos genéticos en la acción de la insulina, resistencia a la insulina, leuprechanismo, rapsodomendal lipoatrófica. Bueno, la resistencia a la insulina se define como la necesidad de más de 200 unidades de insulina por día. En la mayoría aparece acantosis nigricans. Hay dos síndromes de resistencia insulínica: el no inmune y el autoinmune. El no inmune, no hay anticuerpos, se debe a un defecto por receptor, el tratamiento con antidiabéticos orales, sensibilizadores de la insulina. Se llama tipo A en mujeres con hiperandrogenismo. Es el mismo tipo del síndrome de Armstrong, ataxia, telangiectasia, obesidad mórbida, alteraciones del tejido adiposo. Y la autoinmune por anticuerpos muy raramente activadores y dan la clínica contraria con la manifestación de hipoglicemia. Y el tratamiento es con glucocorticoides. Después tenemos que la diabetes gestacional, justamente, que se detecta a comienzos del embarazo, se puede reclasificar después del posparto y existe riesgo de fetomegalia e incremento de la morbilidad. ¿No? Entonces hay intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad, se reconoce por primera vez durante el embarazo, puede o no resolverse después del embarazo. También existe una diabetes pregestacional, pacientes conocidas como diabetes tipo 1 o que se embarazan 24 a 28 semanas. Bueno, hay una alterada tolerancia a la glucosa, se determina por la prueba oral de la tolerancia a la glucosa. Antes se le conocía como diabetes química latente o borderline, ¿no? Entonces, en la clínica, el evento fundamental es la disminución de la insulina que produce hiperglicemia. Cuando es superior a 180 miligramos por decilitro, ya no es 200, miren, produce glucosuria, la cual desencadena diuresis osmótica con poliuria, polidipsia y polifagia. En el niño pequeño puede presentarse como enuresis. La disminución de las hormonas tisulares se acompaña de un aumento de las hormonas contrainsulares, las cuales disminuyen la síntesis proteica produciendo astenia. También aumenta la lipólisis produciendo adelgazamiento y aumento de los ácidos grasos circulantes, los cuales van a producir cetonemia y cetonuria. Bueno, y esto es característico del aliento olor a manzana, ¿no? O con síntomas digestivos y acidosis metabólica. Parte de esta clínica va a tener una serie de complicaciones agudas y crónicas, ¿no? Bueno,
Entonces, el diagnóstico de diabetes gestacional con una carga de 75 gramos de glucosa implica una cuantificación inicial y mediciones tras la administración de carga de 75 gramos de glucosa y una concentración plasmática de glucosa en miligramos por decilitro. En ayunas debe ser de 92, a la hora 180 y a las 2 horas debe ser 153 o menor a 199. Métodos de diagnóstico de la diabetes. La diabetes gestacional, en la estrategia del primer paso, se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa con la medición de la glucosa en el plasma. Cuando la paciente esté en ayunas entre 1 a 2 horas en 24 a 28 horas de semanas de gestación en mujeres no diagnosticadas con diabetes previamente. Se debe realizar en la mañana en ayuno de 8 horas. Un momentito, por favor. Un momentito. Dime, estoy en clase. Dime. Envía un mensaje, Seguimos. Entonces, en ayunas debe ser de 92 miligramos, a la hora 180 y a las 2 horas menor a 153. Sí, estoy en clase, dime. Del monto no mayor de 30 soles. Estrategia del segundo paso. Realizar 50 gramos con prueba de detección de carga de glucosa, no en ayunas, con la medición de glucosa en plasma a la hora en 24 a 28 semanas de gestación. Si la glucosa en plasma medida a la hora después de la carga es mayor a 100 miligramos por decilitro, procede 100 miligramos de prueba de tolerancia a glucosa. 100 miligramos de prueba de tolerancia a glucosa debe ser realizado en paciente en ayunas. El diagnóstico de diabetes gestacional está dado si al menos 2 de los 4 niveles de glucosa en plasma son excedidos. Bueno, no creo que la gestante habría que someterla a eso, es mucho riesgo. Y solamente actualmente ya se le hace la curva de tolerancia y después de las 3 horas le han puesto acá ya, ¿no? A las 2 horas, miren, 165. Ya debe ser a las 2 horas menos de 165 miligramos por decilitro. Bueno, a ver, seguimos. Los criterios diagnósticos para diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos. La prueba se debe de hacer en adultos con sobrepeso mayor del índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, sedentarismo, familiares en primer grado con diabetes, afroamericanos, latinos, americanos nativos, mujer con síndrome de ovario poliquístico y una hemoglobina glicosilada mayor de 5.7. Pacientes que son obesos y las pruebas desde los 45 años. Si los resultados son normales, las pruebas deben repetirse con un intervalo de 3 años. También la prueba de tolerancia a la glucosa, se extrae sangre en ayunas, luego se administra 75 miligramos, se extrae la muestra a las 2 horas y debe ser menor o igual, para que sea diabetes es mayor o igual a 200. Prediabetes estamos hablando de 140, 126, 140, 199 y diabetes en 200. Bueno, las pruebas diagnósticas hemos hablado de hemoglobina glicosilada, glucosa en el plasma, crisis hiperglicemia y prueba de tolerancia a la glucosa. Dice que se forman a partir de reacciones bioquímicas entre la hemoglobina A y algunos azúcares presentes en la circulación sanguínea. Se incrementa a medida que el eritrocito envejece y en pacientes diabéticos el incremento de la hemoglobina glicosilada es mayor que en individuos sanos. La hemoglobina glicosilada el 50% está formado en el mes previo, 25% en el mes anterior y 25% en meses previos de 3 a 4 meses.
Bueno, vamos a pasar esto. Se realiza después de la obtención de comidas y bebidas 8 horas antes. Se extrae la muestra en ayunas para determinar la glucosa basal. Cetoacidosis diabética. Ya. Vamos a entrar entonces ahora a las complicaciones agudas de la diabetes. Las complicaciones agudas, tenemos el coma cetoacidótico, que puede ser la primera manifestación de la diabetes mellitus insulino dependiente en un 30%. Los factores desencadenantes son transgresiones dietéticas, infecciones, traumas, cirugía, endocrinopatías o abandono del tratamiento. En nuestro medio, el abandono del tratamiento viene a ser la primera causa de la cetoacidosis diabética. En plasma y orina hay un aumento de cuerpos cetónicos, el que se detecta. ¿Aló? Aló, doctora, buenas tardes. Disculpe que le moleste. Me estaba diciendo que le vuelva a llamar, doctora, del paciente de Felipe Mateo, su poquito de la placa de rayos X, doctor. Señora, no he podido conseguir el rol para decir que tal doctor está y le vaya a usted de mi parte para hospitalizarle. Usted tiene usted que ir nomás, si su paciente está mal, tiene usted que llevarlo nomás al hospital. Ya, doctora, Ya. Y ahora me ha mandado un medicamento para sí. darle. Por eso, si no logra usted hospitalizarlo hasta el día lunes, cómprele o que le dé el CIS. Pero yo creo que va usted al hospital y exige usted que lo hospitalice. Su paciente está con derrame pleural y en cualquier momento puede ser una insuficiencia respiratoria y puede pasar muchas cosas. Ya, doctora. Ya, lo hospitalicen porque tienen que ponerle vía, diuréticos y antibióticos. A cualquier médico de medicina, dice, de parte de la doctora Llerena que está haciendo telemedicina, dice que que lo evalúe y si considera usted hospitalizarlo, pero ella recomienda que lo hospitalice. ¿Ya? Ya, muy bien. Ya, señora, hasta luego. Hasta luego. Bueno, van a disculpar, ustedes saben que los pacientes pues son pacientes y no puedo dejarlos yo a la USAID, ¿no? La secretaria del hospital no le da la gana de mandar el rol, no sé, el personal, no sé si ustedes, sus familiares trabajan, yo creo que sí, pero ¿saben qué? Todos están haciendo lo que les da la gana. Nadie respeta horarios, nadie cumple horarios, nadie hace lo posible por ayudar a los pacientes. El asunto es cumplir sus horas, ganar sus guardias y ganar lo más que puedan. Ese es lamentablemente el pensamiento no estoy diciendo de los médicos, ¿no? De todo el personal. ¿Cómo es posible que una secretaria no le dé la gana de mandarme el rol para coordinar la hospitalización de un paciente que hace una semana está mal? Ya, y discúlpenme mi malestar, pero estoy renegando todo el día porque no le da la gana de mandarme el rol esta sinvergüenza. Y díganselo por si acaso, porque en su cara se lo he dicho ya varias veces. Bueno, sigamos. Entonces, sigamos con estábamos en la cetoacidosis, ¿no? Ya, que era más frecuente en la diabetes insulino dependiente, en un 30%, y en nuestro medio es el abandono de tratamiento. ¿Cómo no va a ser el abandono de tratamiento si hay pacientes que necesitan insulina y no les da la gana de darles? Encima la de la farmacia se cree dueña de la farmacia, que traiga una receta, por Dios, que una receta que tiene que ser, y creo que bendecida por el director del hospital. Bueno, en fin, si existe un karma y si existe un Dios, ojalá den cuenta por algún día. Bueno, en el plasma y en la orina hay un aumento de cuerpos cetónicos, el que se detecta es el acetato, pero no es el beta-hidroxibutirato, por lo que su determinación ayuda al diagnóstico, pero no al seguimiento. La amilasa puede estar elevada y muchas veces piensan que es una pancreatitis, pero no es una pancreatitis, sino es una cetoacidosis diabética. Y puede producirse una pancreatitis aguda. La glucosa debe disminuir a un ritmo de 75 miligramos por decilitro por hora. Para el seguimiento, tras el tratamiento de medir la glucosa, el pH, el bicarbonato, el anion gap, entonces si no responde a las 6 horas hay que doblar la dosis de insulina, y las causas de muerte son un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Por depresión de potasio, infecciones, sobre todo una neumonía. ¿Ya? Ese es el caso de este paciente, pues está con un derrame pleural y tiene infiltrados en los dos lados, en los dos campos pulmonares. Y si hay edema cerebral, hacer un TAG y si hay medidas antiedema. Bueno,
Entonces, es necesario que en estos pacientes hay que dosarles los electrolitos y los gases arteriales. Pero todo paciente cetoacidótico, como dice, pues está aumentado en los cuerpos cetónicos. Entonces, lo que hay que hacer es aplicarles insulina. Y lo primero en el tratamiento de estos hay que aumentar el bicarbonato y llevar a la normalidad el pH, ¿ya? Y lo segundo en este caso es controlar la insulina. No, lo segundo es la hidratación y lo tercero es la insulina. Bueno, la otra complicación aguda puede ser la presentación inicial del coma hiperosmolar en los pacientes con diabéticos insulino dependientes. Generalmente desencadenado por un proceso infeccioso como consecuencia de la deshidratación puede producirse un fracaso renal o prerrenal. Ahí sí vamos a echarnos a llorar. Cuando el paciente con coma hiperosmolar hace una complicación renal, ahí sí echarnos a llorar porque el 90% de los pacientes fallecen. Bueno, dentro de las complicaciones crónicas vamos a tener las tardías, como por ejemplo varios casos, entre ellas la macroangiopatía y la microangiopatía, ¿no? Entonces, las complicaciones tardías se producen por una gran multitud de causas, entre ellas la presencia de sorbitol formada por la enzima aldasa reductasa a partir de la glucosa que retendría agua dentro de las células, interfiriendo con el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Otro mecanismo sería la glicosilación no enzimática de las diversas proteínas que daría lugar a los llamados cuerpos finales de la glicosidación avanzada que provocaría liberación de citoquinas. Las malditas citoquinas que las hemos visto en el COVID, que las llevan a una muerte al paciente, ¿no? Podríamos diferenciar dos grupos de complicaciones, las macroangiopáticas y las microangiopáticas. Las macroangiopáticas, en estos pacientes la aterosclerosis está aumentada en su incidencia, con inicio precoz, indiferencia de sexo, con mayor severidad y mayor frecuencia de las hiperlipidemias tipo 2B, tipo 4, entre los factores que más intervienen. No sé qué pasa ahí arriba. Y con mayor frecuencia de la hiperlipidemia tipo 2 y tipo 4, entre los factores que más intervienen en la formación de la aterosclerosis están la hipertensión y el aumento del colesterol. Se van a afectar distintos vasos como los vasos periféricos en un 30% de pacientes que presentan enfermedad vascular periférica. De este modo, las amputaciones en los miembros inferiores son 5 veces más frecuentes en diabéticos, que van a producir claudicación intermitente, gangrena, úlcera vasculopática, impotencia orgánica en varones. Los vasos cerebrales en mayor de 60 años produce ictus. Los vasos coronarios es la localización que más se afecta, los vasos de una manera más difusa y más periférica. Bueno, y la microangiopatía se produce por un depósito de las glicoproteínas a nivel de la membrana basal de los capilares. Se puede producir la retinopatía diabética y la nefropatía diabética. Seguimos. Respecto a la nefropatía, la complicación tardía, la nefropatía, es la afectación renal de la diabetes mellitus más frecuente y más grave en la diabetes mellitus insulina dependiente. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto y la causa más frecuente de insuficiencia renal. Bueno, la nefropatía diabética tiene 4 etapas, la 1, la 2, la 3 y la 4, y últimamente lo están agregando ya la etapa 5, ¿no? Entonces, las características en la etapa 1 va a haber una nefromegalia, hiperfiltración glomerular, en la etapa 2 lesiones estructurales con normoalbuminuria, en la etapa 3 microalbuminuria persistente, en la etapa 4 albuminuria mayor a 220 miligramos por minuto, proteinuria persistente, y en la etapa 5 ya va a haber una uremia. En relación a las alteraciones estructurales, en la etapa 1 va a haber hipertrofia glomerular, la membrana basal y mesangio normales, en la etapa 2 engrosamiento progresivo de la membrana basal y expansión del mesangio,
En la etapa 3 va a haber entre 3 y 4. Un momentito, la batería. Ay, ahora, ¿dónde la puse? No. Acá está. Ya, era la batería. En la etapa 3 va a haber una alteración estructural que puede ser hipertrofia glomerular en la membrana basal y mesangio, engrosamiento progresivo de la membrana basal. En la etapa 4 va a haber mayor espesamiento de la membrana basal y mayor expansión del mesangio. Y en la etapa 5 va a haber cierre glomerular generalizado. Respecto a la filtración glomerular, en la etapa 1 va a estar en 150, en la etapa 2 normal o aumentado, en la etapa 3 precoz 160 y tardío 130, y en la etapa 4 va a haber una filtración glomerular de 130 a 170, intermedio de 70 a 30 y tardío va a haber 30 a 10. Y en la etapa 4 es menos de 10. ¿A qué se llama la filtración glomerular? Hay una formulita que es igual a 140 menos edad por peso sobre creatinina sérica por 0.8 en la mujer y en el hombre por 1. Ya, eso, si eso nos sale 80, vamos a decir que el 80% del riñón está funcionando. Si nos sale 20, decimos que solamente el 20% del riñón está funcionando. Es lo que les he dado acá ahorita, ¿no? En este caso, en la etapa 5, hay menos del 10% del riñón funcionando. La presión va a estar normal en la etapa 1, en la etapa 2 va a estar normal o aumentada, en la etapa 3 aumentada respecto a algunos individuos sanos, en la etapa 4 aumenta, va a haber una hipertensión franca, y en la etapa 5 va a haber una hipertensión que debe someterse a diálisis. Bueno, respecto a la otra manifestación es la retinopatía diabética. La diabetes mellitus es la causa más frecuente de ceguera en España, y en nuestro país es la causa más frecuente de amaurosis de la población adulta, ¿ya? La diabetes mellitus, entre los 20 y 65 años. Y nos da la retinopatía diabética no proliferativa y la proliferativa. La no proliferativa va a tener dilataciones venosas y cortocircuitos arteriovenosos, aneurismas versus microhemorragias, exudados duros, algodonosos. La macrohemorrágica en llama va a presentar también edema retiniano. La retinopatía proliferativa, ay, justo ahora me llaman. Un momentito, por favor. Ya, la retinopatía proliferativa va a tener la neoformación de neovasos y cicatrización, complicaciones como el glaucoma neovascular, rubeosis iris, hemorragia vírica. Y el tratamiento es la fotocoagulación. Otras complicaciones tardías de la diabetes son las infecciones, que no suelen ser más frecuentes, sino más graves que en los sanos. Por ejemplo, las micormicosis rinocerebral, la colecistitis enfisematosa. ¿Aló? No, residentado.
En las otras manifestaciones son las cutáneas, como la lipohipertrofia, que es rara, y la lipoatrofia relacionada con las zonas de inyección de la insulina, las candidiasis, sobre todo en los periodos de hiperglicemia, la bulosis diabética, de etiología rara, la dermopatía diabética, que son manchas brillantes en la cara anterior de la tibia con ulceración central, son de color marrón y se llaman SINPOTS. La necrobiolisis lipoidea diabética, que son las lesiones cutáneas más específicas de los diabéticos, son unas placas amarillas con borde oscuro que se puede localizar en la cara anterior de las piernas. Sí. Hay plástico blanco incluso de colchón. Ese que usa. En la lavandería. También vamos a tener esclerodema, engrosamiento de la piel de hombros y espalda, pie diabético, úlceras favorecidas por la vasculopatía y neuropatía del diabético. Manifestaciones neurológicas como la diabetes puede afectar a cualquier parte del sistema nervioso central. Tenemos cuadros clínicos y el tratamiento en general se hace con antiinflamatorios no esteroideos y si no responden con codeína y si no con amitriptilina. La polineuropatía diabética es la forma más frecuente con afectación distal, guante y calcetín simétrico en predominio sensorial con instalación lenta y progresiva, y los signos más frecuentes son la abolición de los reflejos osteotendinosis y la pérdida del sentido vibratorio. Las complicaciones de esta patología pueden ser la artropatía neuropática o articulación de Charcot y la úlcera neuropática o mal perforante plantar. Bueno, entonces la mono y la multineuritis diabética es asimétrica y súbita, a diferencia de la anterior, con predominio de la afección motora. Son reversibles espontáneamente. Los nervios más afectados son los pares craneales, el tercero, el cuarto, el sexto, con conservación del reflejo papilar, nervios intercostales y espinales, que son los... Y en las extremidades, el mediano y cubital. También va a presentar radiculopatías, es un cuadro autolimitado del dolor en la distribución de uno o varios nervios. También va a haber amiotrofia diabética, que en varones ancianos se suele asociar con un cuadro de anorexia y depresión. También puede haber neuropatía autonómica, podemos detectarlo en el 30% de los diabéticos, presentando diferentes manifestaciones como cardiovasculares, genitourinarias, gastrointestinal. Se refiere a esta polineuropatía se refiere, neuropatía autonómica, por ejemplo, en el aparato gastrointestinal, a que presenta disfagia, pirosis, a una disminución del tránsito intestinal, cuyo nombre es la gastroparesia diabeticorum, ¿no? A veces se produce estreñimiento, a veces una diarrea diabética. Ya también otras complicaciones son las contracturas articulares, hiperpotasemia de carácter recidivante, hipertrigliceridemia. Y bueno, el diagnóstico de esta entidad se realiza con la glucosa plasmática y una curva de glucosa tras sobrecarga oral de 75 gramos de glucosa. Bueno, ya hemos hablado de todos los criterios diagnósticos. Los síntomas cardinales de la diabetes son las 3 P's, ¿no? La poliuria, polidipsia y polifagia. Y la pérdida, el otro, bueno, eso de la polidipsia, polifagia, ha quedado para la historia, ¿no? Nosotros hacemos actualmente el diagnóstico con una pérdida súbita de peso, ¿no? Y se refiere a un catabolismo exagerado que hay en la diabetes. Generalmente los pacientes vienen después de haberse hecho pasar el Q, y después de haber pasado por todas las clínicas, después de haber gastado toda su plata acá en Alminsa, ya desplumados, y ya cuando les dicen que tiene diabetes, ya como no tienen plata para el tratamiento, ya recién vienen al MINSA y a que uno le saque el CIS entre gallos y medianoche. ¿Ya? Entonces, a cualquier hora, independiente del tiempo transcurrido desde la última ingesta del alimento, mayor a 200 miligramos. Es un criterio. Otro criterio, glicemia plasmática en ayunas, mayor de 126 miligramos por decilitro, en lo que significa una ingesta, una ausencia de ingesta calórica de al menos 8 horas, o una glicemia plasmática a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa, después de haber recibido 75 gramos de glucosa.
Bueno, en ausencia de una hiperglicemia inequívoca con descompensación metabólica aguda, estos criterios deben comprobarse otro día con el mismo y otro criterio. Normalmente lo que se hace es pedir una glucemia basal y en ayunas. Bueno, lo otro que se tiene que hacer es que la hiperglicemia no llega a cumplir estos criterios. Diagnóstico se clasifica como alteración de la glucemia en ayunas o intolerancia a la glucosa. Los criterios para screening, ustedes saben qué son las pruebas de screening, ¿no? Por ejemplo, en el COVID la prueba de screening es la prueba rápida, que lo critican al gobierno, que habla cada cual y cada quien. Entonces, esas son pruebas de screening. ¿Eso qué significa? Que tienen que, por decir, para venir al barrio Salcedo, casa por casa, y tomar la muestra a cada uno, y en la que encuentren un positivo del COVID, aislarlo. Bueno, antes se decía darle hidroxicloroquina, darle ivermectina, no, ahora ya no, ¿no? Aislarlo. Métete en un cuarto, no te juntes con nadie, todos usen mascarilla. Eso se llama screening, son pruebas de screening, pruebas que se hacen en masa. Una vez que se detecta uno en una familia, se hace el barrido de todo el barrio de Salcedo, ¿no? Se hace de todititos y se hace se debe hacer, se debería hacer y se intentó hacer una cuarentena focalizada, ¿no? De esa manera, los países europeos y escandinavos le han ganado un poco al COVID. Como decía un español cuando me fui a pasear por Europa, dice, sí, pues, acá estamos en España, que tenemos una ideología latina de desorden, de incumplimiento, de barbarie. Estamos llegando ya a Alemania y no penséis ahí hacer lo que os les dé la gana. Acá se cumplen reglas y si no te vas preso. Así que no quiero tener problemas latinos. Cumplid con lo que se les dice. Efectivamente. Entonces, ahí la hora es hora, la entrada es por acá y la salida por acá, y nadie viene con sinvergüenzuras, ¿no? Entonces, y lo mismo es en los países escandinavos, ¿no? La disciplina, los países rusos, Bielorrusia, también tuve el gusto de estar por ahí, son países que tienen otra forma de pensar, desde el niño. Tú botas una cáscara de una basura a la calle, el niño lo recoge y lo pone en el tacho de basura, el niño de 5 años, ¿ah? En cambio acá somos los grandes cochinos. Entonces, este mismo guía que nos llevó por España, Alemania, estábamos regresando ya, fuimos hasta Austria, estábamos regresando y estamos a Florencia, que se llama Italia. Bueno, ya están regresando, ya vosotros están regresando a su casi realidad, al desorden que es Italia. Es una ciudad típicamente latina. Se estacionan donde les da la gana, no cumplen con las normas, se pasan los semáforos y bueno, ya están como regresando a su normalidad, ¿no? Y miren la percepción que tenía un español, estoy hablando de hace 5 años, de un guía internacional que era contratado por gente muy adinerada para traerlos a Perú o de Perú llevarlos a países rusos, etc., 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 ¿no? Entonces, ese es nosotros lo que tenemos, ¿no? No somos un país, sobre todo Puno, que guardamos disciplina y, seamos ordenados, ¿no? Somos bien desordenados, siempre queremos sacarle la vuelta a la ley. Bueno, entonces, en lo que se hacen las pruebas de screening, se detecta uno y ese paciente ya se manda a hacerle ya la prueba del PCR, que es el frotis acá en la garganta, ¿no? No es el frotis, ¿no? ¿Qué se llama? El hisopado faríngeo. Entonces, ahí ya se hace la prueba del PCR. Ya, entonces, lo mismo sucede en la diabetes, cuando recién se puso de moda, se hacían pruebas de screening en adultos, ¿no? Ahora es un examen que se hace a todo paciente, ¿no?
Bueno, entonces criterios para el screening en adultos son edad mayor de 45 años, repetir cada 3 años, también en adultos de menor edad con mayor frecuencia, sí tienen sobrepeso con un índice de masa corporal mayor a 25, familiar en primer grado con diabetes mellitus, grupo étnico de alto riesgo, madres del recién nacido de más de 4.5 kilogramos o diabetes gestacional, hipertensión arterial mayor a 140/90, HDL menor a 35, TGO mayor a 250. Bueno, ya hemos hablado de la diabetes gestacional, del riesgo en primera visita, son de alto riesgo y deben someterse a un análisis de glucosa inmediata las obesas gestantes, antecedentes personales de diabetes mellitus, glucosuria, antecedentes familiares de diabetes. Si la glucosa en ayunas es mayor a 126 o postprandial al azar de 200, eso es diabetes mellitus gestacional. Las mujeres de alto riesgo que no tienen diabetes y las que son las que dan positivos en el test screening deben hacerse un análisis entre las 24 a 28 semanas y para poderlas controlar, ¿no? Bueno, y si la glucosa, los criterios diagnósticos para diagnosticar a estas mujeres gestantes si a la hora sale mayor a 190, si a las 2 horas sale mayor a 165 y si a las 3 horas sale mayor de 145. El test de Sullivan, que consiste en aplicarle 50 gramos de glucosa. Bueno, el diagnóstico de la diabetes MODY, diabetes tipo MODY, es que en todo paciente que tenga menos de 25 años y al menos 2 familiares que tengan, con el antecedente de 2 familiares que tengan diabetes y alteración en la secreción de insulina, no resistencia a la insulina. Seguimos, ¿qué dice acá? Cetoacidosis. Bueno, la cetoacidosis diabética ya les he dicho que se hace con un pH menor a 7.3, bicarbonato plasmático menor a 15 milimoles por litro y presencia de cuerpos cetónicos en orina. El estado hiperosmolar hiperglicémico y hiperglicemia mayor a 600, hiperosmolaridad mayor a 340 y tasas o mínimas de cantidad de cuerpos cetónicos. Ya, bueno, respecto al tratamiento, vamos a decir, ¿cómo se hace esto? Bueno, respecto al tratamiento, el tratamiento de la diabetes es siempre dieta, ejercicios y metformina, ¿no? Según la escuela española, esas son según nuestras guías, según la escuela española es dieta, hipoglicemiantes orales e insulina. Miren, es diferente, ¿no? La visión que se tiene. Como les dije ayer, la clase pasada, no significa que el paciente que está usando insulina significa que ya está en el último estadio de la enfermedad. No, ese paradigma hay que romperlo. La insulina se puede iniciar desde el primer día en que se le diagnostica diabetes. Bueno, la dieta debe ser más estricta en la diabetes tipo 2. Los tipo 1 pueden hacer dieta más libre y pautarse bien en la insulina. Los objetivos nutricionales para la población afecta a la diabetes son los siguientes. Las calorías para mantener el peso dentro de la normalidad, o sea, no más de 1.200 calorías. Hidratos de carbono deben ser el 55 a 60% del total de las calorías. Debe enfatizar sobre el consumo de azúcar en forma de polisacáridos libres. El consumo de pequeñas cantidades de azúcares en forma de monodisacáridos de absorción más rápida puede ser recomendada siempre y cuando se practique autocontrol de la glucosa. Bueno, las proteínas deben sobrepasar el 12 a 30% del total de las calorías, las grasas deben representar menos del 30%, la fibra debe superar los 40 gramos por día, el sodio no supera los 3 gramos por día, el alcohol limitar su consumo y siempre con las comidas, vitaminas y minerales no se deben de suplementar. El ejercicio debe recomendarse de la práctica de ejercicio físico moderado y regular, debe programarse la ingesta de calorías y ajustar el tratamiento insulínico. Esto se refiere de que si un paciente está recibiendo insulina,
y no hace ejercicios, el día que se pone a hacer ejercicios consume más glucosa, por lo tanto va a poder hacer hipoglicemia. Por eso dice de acuerdo, hay que ajustar de acuerdo a la ingesta de la insulina, de acuerdo a la ingesta de las calorías. Respecto a los hipoglicemiantes orales, que ya me imagino que lo están haciendo en farmacología, existen los secretagogos como son las sulfonilurias, como son las que no son sulfonilurias, como la repaglonida, la nateglinida, y los secretagogos hormonales como el glucago. Otros que estimulan la acción periférica de la insulina, como las biguamidas y las tiazolinadionas, y otros que inhiben las alfa-glucosidasas, como la acorbosa y el niglitol. Bueno, ya no, eso no lo vamos a hacer porque ya me imagino que lo han desarrollado en farmacología. Bueno, a ver, la insulina, la utilización de la insulina está indicada en diabetes tipo 1, en el debut antes de los 30 años, sintomatología cardinal de descompensación, pérdida de peso, polidipsia, poliuria. En la diabetes tipo 2, durante enfermedades interrecurrentes, severas o cuando se acompañe con una dieta rica en carbohidratos, está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal o hay que regular la dosis. Yo creo que ahí nomás nos quedamos. Bueno, una de las complicaciones también es la hipoglicemia, ¿no? La hipoglicemia puede producir la hipoglicemia que puede presentar del ayuno, ¿no? Hipersecreción de la insulina, por ejemplo, la presencia de un insulinoma, adenoma insular múltiple, carcinoma insular con metástasis, microadenoma, matosis e hiperplasia intestinal. También puede presentarse enfermedad hepática o renal, en déficits endocrinos, en la presencia de tumores. También puede presentarse con procesos de autoinmunidad, la presencia también de fármacos como el alcohol, los yecas, la glucogenólisis, la sepsis, la malnutrición. A ver acá, ¿qué? La diabetes mellitus no insulino dependiente, que ya también le hemos estado desarrollando. Los síntomas dice que pueden ser adrenérgicos, neuroadrenérgicos. No, esto se refiere a complicaciones tardías. Lo vamos a dejar. Tumores pancreáticos. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay ninguna pregunta. Entonces pasamos a la exposición. ¿Me están escuchando, no?